continuar, digamos, con el grupo que nos toca hoy, que son los equinodermos. Los equinodermos son un grupo debido justamente a las características que tienen, son muy particulares, tienen características únicas, por supuesto algunas compartidas, que tienen que ver con el desarrollo fundamentalmente, compartidas con otros grupos, como los cordados, con algunas modificaciones en cordados, y digamos, por las características del endoesqueleto, o sea, tienen un esqueleto interno, tienen la particularidad de poder, digamos, dejar registro fósil. Entonces tienen que ver mucho con la historia, ¿sí? Con la historia de la Tierra, digamos, y la evidencia que queda, poder tener estructuras que se fosilizan, ¿sí? Que tienen esas características particulares. Justamente en los equinodermos, junto con moluscos y los cordados, tienen esa particularidad, ¿sí? Aunque, bueno, también todos los animales, dependiendo de los grupos, si tienen cubiertas, o sea una serie de estructuras que pueden, digamos, dejar una impresión en los sustratos, ¿sí? Dejando evidencia de su presencia y por lo tanto haciendo un aporte a la historia evolutiva, fundamentalmente. Bueno, ahora compartimos la pantalla sobre el grupo, ¿sí? Estos significa piel espinosa justamente por la presencia de espinas, que son las que le dan la característica, digamos, a esa... Entre una de las características, la característica más llamativa, más evidente, lo que puede observarse a simple vista, y que la etimología del nombre del filum hace referencia a esto. Bueno, acá tenemos un grupo de ellos en el fondo marino, tiene 7.000, bueno, todos estos valores que por ahí yo no los doy, a veces sí, es para dar una idea aproximada de la diversidad, ¿sí? Y la abundancia. 7.300 especies tienen que ver con la diversidad, ya 13.000, que ya, fíjese la cantidad de especies que se tiene registro de que ya no existen en el presente, y están vinculados al Cámbrico, y representando, por lo tanto, el registro fósil fuerte, diríamos, con numerosas especies en dicho periodo. También, bueno, se conocen desde siempre, ¿sí? Porque se ha visto que aparecen en distintos dibujos, ¿sí? En frescos de más de 4.000 años, y recién a partir del año 1847 son reconocidos como un taxón, ¿sí? Bueno, y a partir de allí, con todas las modificaciones que se han ido produciendo en relación a la categoría de los taxones que lo conforman principalmente, ¿sí? Si uno hace una revisión bibliográfica o desde el punto de vista científico, de cómo han sido las clasificaciones de los equinodermos a través del tiempo, a través del tiempo y a través de los estudios que se hicieron de este grupo. Entonces acá tenemos las principales categorías, digo principales porque hay otras, ¿sí? Siempre ustedes recuerden que nosotros en zoología hacemos un pantallazo de la clasificación, entonces vemos, disculpen, estoy sin el video, disculpen. Entonces, tenemos estos subfilum, ¿sí? Que son 3 subfilum, cada uno con su correspondiente clase. Fíjense, si ustedes miran los ejemplos, son grupos muy conocidos, ¿sí? Popularmente conocidos también, ¿sí? Si alguna vez fuimos al mar, también las podemos ver entre la arena, o que son arrastradas por las olas. Entonces vemos, o los podemos ver simplemente, ¿sí? Podemos ver algunos ejemplares, como las estrellas de mar, que pertenece a la clase asteroidea, las ofiuroides, que son las estrellas frágiles o estrellas serpientes,
los crinoides, los lirios de mar o cromátulas, los equinoideos, que son los erizos de mar o dólares de arena, y holoturoideos, que es holoturoidea, que son los pepinos o hombros de mar. Entonces, como vemos, son 3 subfilum: el subfilum Asterozoa, Crinozoa y Equinozoa, ¿sí? Entonces, dentro de Asterozoa podríamos decir que están las estrellas de mar, dentro de Crinozoa los lirios y cromátula, y dentro de Equinozoa los erizos de mar, y los pepinos, y los dólares de arena. Entonces, estos serían los diferentes taxones dentro de la clasificación según ITIS. Entonces, disculpen, dentro de la caracterización, justamente entre las características está esto que mencioné yo, que está referido a la presencia del endoesqueleto, ese esqueleto interno, y que lo vamos a ver representado en diferentes estructuras que forman parte de ese esqueleto, ¿sí? No solamente como una estructura compacta en algunos, o bien con los elementos dispersos en otros, sino también formando parte de estructuras alimenticias, o de estructuras de defensa, etcétera, que son, o estructuras protectoras en formas de placas, que son las que conforman, digamos, que se fusionan, esos elementos esqueléticos se fusionan y forman esas estructuras, ¿sí? Fíjense ustedes que es de origen mesodérmico, en forma de placas o bien de osículos que son diminutas piezas esqueléticas, y se desarrollan a partir de un cristal de calcita, ¿sí? Y se van desarrollando, se van uniendo esas estructuras en forma de red, estructuras abiertas como red, llamada estereoma, ¿sí? Y entre los espacios de esa red está el tejido vivo, que es el destroma, ¿sí? O el tejido vivo, tejido blando, diríamos, ¿sí? Así más comúnmente. Otra de las características que lo distingue es la diferencia que existe respecto al tipo de metamería, ¿sí? Esto inclusive nosotros lo habíamos estudiado, ustedes lo habíamos estudiado cuando vimos la unidad 1, en la cual vimos los diferentes patrones dentro de los animales, como sería la simetría. Inclusive fuimos viendo la simetría en los distintos grupos, cómo va variando, cómo esta simetría se relaciona con los modos de vida que presentan los animales, y así tenemos que en este caso los adultos tienen una simetría distinta a la de la larva. La larva tiene una simetría, en este caso una simetría bilateral, que por metamorfosis se transforma en una simetría radial en los adultos, donde puede verse la disposición radial de las estructuras que conforman el cuerpo, ¿sí? Determinando un eje, están, digamos, las estructuras dispuestas de forma radial alrededor de un eje oral-aboral, ¿sí? O sea que hay una región oral y una región aboral. Por más de que en algunos, ustedes van a ver que en algunos de sus representantes o en algunos grupos, los individuos pasan por un alargamiento, ¿sí? Entonces, igualmente tenemos una región oral y una región aboral, o un extremo que nosotros le llamamos anterior y posterior, en la simetría bilateral, asemejándose a una simetría bilateral, pero las estructuras, la disposición de las estructuras sigue siendo radial. Otra de las características es el sistema vascular acuífero, que es de naturaleza celomárquica, que está compuesta por un conjunto de conductos, por numerosos conductos que se disponen radialmente y que están llenos de líquidos, que se manifiesta externamente por la presencia de podios muscularizados, ¿sí? Que contribuyen, entre otras funciones, a la locomoción, ¿sí? O sea, quiere decir que además de la locomoción, cumplen otras funciones, como por ejemplo la respiración, u otras que vamos a ver a lo largo de la presentación. El desarrollo embrionario es de tipo deuterostomo,
la verdad que no quise ponerla en la filmina para recordarles que todos los grupos que nosotros vimos hasta ahora, que estuvimos analizando, son grupos protostomados, ¿sí? Significa, protostomado a esta altura, bueno, ya sabemos el significado, ¿no es cierto? En el caso del desarrollo embrionario de deuterostomado, que sería este grupo, y el grupo de los cordados que nosotros estudiamos, tenemos un desarrollo de tipo deuterostomo, ¿sí? Que significa que el blastoporo da origen al ano y la boca se origina secundariamente, ¿sí? Ese sería, digamos, el concepto de deuterostomia, que es un concepto que ya lo estuvimos manejando a lo largo del cursado, porque estuvimos viendo grupos protostomados, bueno, y estábamos siempre haciendo referencia a estos dos conceptos, por lo menos por ahora, fundamentales a la hora de agrupar, ¿sí? a los distintos taxones. Tiene segmentación radial, que es lo que tiene que ver con el desarrollo. ¿Se acuerdan que en la segmentación radial coinciden los polos, digamos, los surcos de segmentación, coinciden, ¿no es cierto? Es como una pelota de básquet o de fútbol en la cual, digamos, los surcos de segmentación coinciden unos con otros, ¿sí? A medida que se va produciendo el aumento en el número de células, la disposición en capas de las células para conformar después los tejidos embrionarios. El mesodermo está derivado del endodermo, en este caso. La enterocelia, y presentan enterocelia, o sea, quiere decir que el mesodermo y el celoma se forman a partir de bolsas enterocélicas. Este también es un concepto que, bueno, también hay que tenerlo presente, y tiene que ver con esto del desarrollo de deuterostomo, en el cual la boca no procede del blastoporo, sino que el blastoporo da origen al ano. Les decía que no le había incorporado la clasificación, porque, bueno, ya digamos, es como que ya nos detenemos en eso, y bueno, y es medio un poquito largo la presentación de hoy. Son muchas características, ¿sí? Pero bueno, creo que todos tenemos presente que hasta antes de todos los grupos que vimos hasta ayer, son seleccionados, digamos, son protostomados, en el cual la boca se origina a partir del blastoporo durante el desarrollo embrionario. Presentan tubo digestivo completo, que ya lo vimos en general, cómo venía este patrón de tubo dentro de otro tubo, con una boca para el ingreso, para la ingestión, y con un ano para la ingestión. Bueno, debido justamente a algunas modificaciones en el cuerpo, hay algunas pérdidas, ¿sí? Hay algunas pérdidas secundarias, por ejemplo, se pierde el ano en algunos, como sería, por ejemplo, en las ofiuras. Entonces hay una pérdida secundaria. Las estructuras circulatorias, cuando existen, están representadas, o sea, quiere decir que están reducidas por un sistema EMAL que está derivado de las cavidades celomáticas, ¿sí? O sea, presenta una serie de prolongaciones, ese sistema, una serie de sacos, diríamos, que derivan de las cavidades celomáticas. El sistema nervioso es difuso, descentralizado, o sea, se dispone como una red en esos cuerpos de simetría radial. Dijimos de que esa simetría determina de que las estructuras tengan esa disposición, ¿sí? Generalmente formado por una red nerviosa, un anillo, ¿sí? Y nervios radiales, ¿sí? Un anillo y nervios radiales, o sea, que conectan todo el sistema. No poseen órganos excretores, son dioicos, presentan un desarrollo directo o indirecto dependiendo del grupo, ¿sí? Vamos a ver de que en el desarrollo indirecto hay una gran variación, dependiendo del grupo, por supuesto, una gran variación en la conformación que tienen esas larvas de simetría bilateral. Bueno, esto que ya lo dijimos, ¿sí? Que no tienen el cuerpo segmentado, la simetría es secundaria. Se acuerda que hemos hecho una distinción
entre simetría primaria y simetría secundaria. Acá tenemos una simetría primaria que es simetría radial, y una secundaria, disculpen, la simetría bilateral, y una secundaria que es la radial, que es pentámera en la mayoría de ellos, ¿sí? Como nosotros vamos a poder ver acá, ¿no es cierto? La disposición, por ejemplo, de los brazos, ¿sí? Que es una disposición en 5 brazos, con un disco, fíjense ustedes cómo tiene las puntas acá en forma estrellada, ¿sí? Que nos permiten trazar imaginativamente los ejes. Bueno, existe el eje, que es oral laboral, que es el eje polar, ¿sí? El eje heteropolar, y la posición radial de los brazos, ¿sí? Acá, si bien es cierto, tenemos numerosos brazos en esta estrella, en este sol de mar, le llaman a esta estrella, tenemos que tienen, digamos, la disposición de los brazos de forma radial, de esos numerosos brazos, aproximadamente 70, 80 brazos, ¿sí? De los soles de mar. Bueno, también tenemos a estas que son ofiuras, en donde tenemos que los radios, ¿no es cierto?, los brazos son ramificados, ¿sí? Bueno, esta otra, con esta conformación en donde, digamos, esta es una asteroidea, y juntamente con esta, en donde, digamos, la distinción del disco no es tan marcada como en el caso de las ofiuras. Muestro esto así en forma general, que después vamos a ir describiendo vamos a ir describiendo, digamos, en los distintos grupos, así como para ir avanzando rápidamente y haciendo un análisis de la morfología externa, de cómo se presenta, que es lo que ustedes van a ver en el práctico, ¿eh? Entonces, tenemos bueno, también en el erizo de mar, en el cual también podemos ver perfectamente, si bien es cierto, este es un caparazón, en donde ha ocurrido una fusión de los elementos esqueléticos, que son los osículos, en placas, vemos perfectamente también la disposición de esas placas en forma radial. Este es un pepino, donde también podemos ver, este por ejemplo es el ejemplo de ese alargamiento al que yo hacía referencia, en el cual vemos que en un extremo está la boca, acá está la boca rodeada de tentáculos. Voy a poner el punterito. La boca rodeada de tentáculos, y en el extremo posterior el ano, ¿sí? Pero vemos, ¿se acuerdan que yo le había mencionado de que digamos que la disposición, por ejemplo acá de los pies ambulacrales, es en forma radial, ¿sí? Y después tenemos las cromátulas, o bien lirios de mar, en este caso son cromátulas, que son sésiles, en donde podemos ver la forma esa que tienen los lirios, o llamados lirios de mar también, ¿sí? Disculpen. Bueno, otro de los caracteres, bueno, que ya han sido, algunos de los cuales son muy generales, no hay una distinción de una cabeza, ni siquiera en las larvas que son de simetría bilateral, ni un cerebro, digamos, una estructura cerebroide, un ganglio cerebroide, presenta pocos órganos de los sentidos especializados, presentan un anillo nervioso circumoral, ¿sí? Que sería el anillo nervioso, fíjense que rodea acá el tubo digestivo, la parte anterior del tubo digestivo, y después tiene disposición radial, ¿sí? Los nervios, estos que se disponen de esa manera en el cuerpo, ¿sí? En una disposición descentralizada. Esto, habíamos mencionado los osículos, los osículos calcáreos dérmicos, cuando yo hice referencia a que el endoesqueleto formaban parte de ese endoesqueleto otras estructuras, como sería, por ejemplo, en este caso los pedicelarios, ¿sí? Que cuando uno observa en los organismos, presentan este aspecto,
¿sí? Acá, ¿qué es lo que vemos acá en este sector? Este sería un erizo de mar. Acá vemos las espinas, vemos los pedicelarios, vemos las espinas, vemos los pies ambulacrales, ¿sí? Podemos ver todas esas estructuras acá en este sector de la piel o tegumento de un erizo, por ejemplo, que es donde estamos observando, ¿sí? Entonces vamos a ver, fíjense ustedes que estos pedicelarios, vamos a ver, bueno, acá tenemos los pedicelarios, acá vamos a tener las espinas de distinto tamaño, porque estas están en desarrollo, ¿sí? Luego vemos pedicelarios de distintas conformaciones, fíjense ustedes inclusive el aspecto, en el cual vemos que esos pedicelarios presentan, fíjense, una serie de valvas, que son estas que se disponen acá, que actúan como mandíbula, ¿sí? A veces esas valvas, fíjense cómo se observa, o se puede visualizar acá, presentan bordes irregulares a manera de dientes, ¿sí? Presentan un músculo, están asociadas con musculatura, que son las que les permiten accionar, ¿sí? Y estos contribuyen a la limpieza de la superficie del animal, generalmente se localizan en el sector de la boca del animal, y contribuyen también a atrapar pequeñas presas y evitar así el ingreso en el aparato bucal o en la boca del animal, ¿sí? En el sistema digestivo. Entonces, o bien algunos individuos muertos, se encargan de esa limpieza estos pedicelarios. Entonces están asociadas con glándulas mucosas o con glándulas de veneno, ¿sí? Estas estructuras, ¿sí? Entonces tienen un pedúnculo, ¿sí? Que es el de soporte, ¿sí? Que es lo que le permite sostenerse. ¿Sí? Bueno, entonces estos pedicelarios también forman parte de ese endoesqueleto. Son elementos que forman elementos o partes o estructuras, disculpen, estructuras, que forman parte de ese endoesqueleto dérmico, que no solamente se reduce a la disposición de los osículos, sino también, o de las placas, sino también en forma de otras estructuras. El aparato acuífero, que también es una estructura única dentro de los animales, que es de origen celomático, emite una serie de pies ambulacrales, que ya los mencionamos, o podios, a través de la pared del cuerpo, a través de los orificios de los pies ambulacrales, ¿sí? Que ya lo vamos a ir mirando en los grupos, ¿sí? Entonces, la función principal de ese aparato acuífero es la locomoción. Fundamentalmente es la locomoción. Estos pies ambulacrales actúan bajo un principio hidráulico, ¿sí? También intervienen en el movimiento de las espinas y de los brazos, ¿sí? Es fundamental, ¿no es cierto? Veíamos ahí nosotros que tiene los músculos, ¿sí? Músculos flexores que permiten el movimiento de las espinas y de los pedicelarios. Entonces, ¿cómo está conformado este aparato acuífero? Está formado por una placa inicial, que es la placa madreporita, por donde ingresa el agua, que es conducida a un conducto pétreo, a un canal anular, que es de forma circular, en el cual se disponen distintas estructuras, a partir de la cual se encuentran distintas estructuras, como son, por ejemplo, estos canales radiales, que tienen esta disposición, fíjense ustedes que se introducen en los brazos. Este esquemita pertenece a una especie de mar, para poder explicar bien el sistema vascular acuífero, y vemos la disposición de los canales radiales. A su vez, esos canales radiales se ramifican y forman estos canales laterales, ¿sí? Esos canales laterales se conectan con los pies ambulacrales. Estos pies ambulacrales en la parte superior tienen un ensanchamiento que se denomina ampolla, importante durante el movimiento, ¿sí? Luego tenemos otras estructuras que son los cuerpos de Tiedemann, que producen celomocito, y las vesículas de Poli,
que van a contribuir, digamos, a la regulación del movimiento de esos líquidos en el interior de ese sistema vascular acuífero. Pueden tener, fíjense ustedes, la cantidad de pies ambulacrales que pueden tener, hasta 2000 podios o pies ambulacrales, y bueno, por supuesto que para que el movimiento ocurra y permita la locomoción del animal, debe haber una coordinación, ¿sí? Requiere una coordinación tanto para el retroceso, o para el avance, para la protracción, o bien la retracción. Los podios son los podios piambulacrales son los que se adhieren al sustrato, como una bomba, como una bombita de succión, ¿sí? Que se adhiere al sustrato por la interacción de iones internos, por la succión que se genera en el podio, y la actividad de glándulas secretoras, que son glándulas que producen sustancias adhesivas que permiten la adhesión, ¿no es cierto?, la adhesión del pie ambulacral en el sustrato, ¿sí? Y poder generar un punto de apoyo. ¿Cómo son esos podios internamente? Esos podios son ciliados, por lo tanto estos cilios lo que hacen es permitir la circulación del líquido. Si ustedes recuerdan, y de haber estudiado seguramente en la introducción a la biología, y con nosotros también en algunos aspectos, los cilios pueden tener dos funciones, ¿sí? Por un lado, cuando están presentes en determinados organismos, contribuyendo a la locomoción, como vimos en los platelmintos de vida libre, que tenía los catenúlidos que tienen en la región ventral del cuerpo, los cilios, que permiten el desplazamiento en el sustrato. Y en este caso, que están ubicados internamente, facilitan la circulación de los fluidos, como sería la circulación del líquido en el interior del sistema ambulacral. Otra de las funciones en las que participan los sistemas vascular acuífero es el intercambio gaseoso en la excreción por difusión, porque esos pies son membranosos, a través de los pies, y en algunas especies intervienen en la captura de alimentos, qué sé yo, adoptando formas tentaculares, por ejemplo. Entonces, en ese caso van a contribuir a la captura del alimento, ¿sí? Y también pueden tener quimiorreceptores para dar respuesta, digamos, a esa función, que en ese caso es una función especial, que es la captura de alimentos. ¿Cómo actúan? Fíjense ustedes que estos esquemas representan la acción, cómo actúan estos pies ambulacrales. Acá vemos la disposición, la flecha roja indica el ingreso del agua a través de la placa madreporito, el canal pétreo, el canal circular y los canales radiales con sus canales laterales que conectan con los pies ambulacrales. Estos pies ambulacrales, presentan esta conformación en la cual hay músculos laterales, también hay válvulas que, bueno, deben controlar el movimiento, la salida de ese fluido para conformar este sistema de locomoción. Y el pie, que puede actuar, debido justamente a la forma, puede actuar como ventosa, permitiendo la adhesión, por supuesto ayudado por la secreción de las glándulas adhesivas. Entonces, al carecer de músculos circulares, digamos, los pies ambulacrales no pueden extenderse. Lo hacen hidráulicamente por acción del agua, por la presión del agua, que es empujada desde la ampolla, que sería la parte más distendida, más voluminosa, desde la ampolla, y la adhesión por sustancias químicas, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que la acción de los pies ambulacrales es hidráulica, ¿sí? Se mueven por acción hidráulica, permitiendo, digamos, de esta manera la locomoción del animal, ¿sí? Acá está los puntos, estos representan los puntos de contactos
de esos pies ambulacrales en el sustrato, ¿sí? Entonces, esta forma que tiene el pie ambulacral en forma de ventosa es ayudado por las glándulas adhesivas o por las secreciones de esas glándulas, permiten la adhesión al sustrato. Bueno, también habíamos mencionado que el aparato digestivo en la caracterización general, habíamos mencionado de que el aparato digestivo es completo, o sea, tiene una boca y un ano, donde puede faltar es en las ofiuras, también puede cambiar la disposición. Este esquema es representativo de los equinoideos, en donde, fíjense ustedes, tenemos una boca, tenemos un esófago, luego tenemos un estómago, ¿sí? Fíjense ustedes cómo viene este sistema, ¿no es cierto?, que, donde tenemos el estómago y luego tenemos el intestino. Este sería el estómago, que es bastante desarrollado, esto es el intestino y esto es el ano. El ano se encuentra protegido por una placa que se denomina periprocto, ¿sí? Esa es una placa que protege al ano, siempre las placas, bueno, es una placa porosa, ¿sí?, que brinda protección, ¿sí? También, digamos, podemos, bueno, esto en relación al sistema digestivo, en donde tenemos en la boca, vinculado a la boca, la linterna de Aristóteles, que sería que está presente únicamente, es una estructura masticatoria que está presente únicamente en los equinoideos, ¿sí? En este caso que estamos representando el erizo de mar. Y algo que les quiero mostrar, fíjense ustedes cómo se observa esta placa, ¿sí?, que es cribada, o sea que presenta orificios, que es a través de los cuales emergen los pies ambulacrales, ¿sí? Acá tenemos, estos son los mamelones donde se insertan esto que estamos viendo acá son las espinas, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver, bueno, inclusive acá se ve el sistema ambulacral, fíjense, ahí se ve muy bien el sistema ambulacral, como, digamos, los podios, estas son las ampollas, y estas son la parte del pie ambulacral, como, digamos, emergen a través de estas placas perforadas, que se llama justamente placa ambulacral. Y las que no tienen, donde están mayormente las espinas, son las placas presenta solamente las espinas, las placas interambulacrales. Habíamos dicho que el celoma está dividido en 3 compartimientos, uno que forma la cavidad perivisceral, o sea que rodea las vísceras, otras el aparato acuífero, que se denomina hidrocele, justamente por las características que estuvimos mencionando, y el tercero, que son los senos emales, que rodean al sistema emal, ¿sí? Acá, fíjense ustedes, fíjense la disposición en forma anular del anillo emal, ¿sí?, y la disposición que tienen, ¿no es cierto? Este es un órgano axial, ¿sí?, un órgano axial, en donde tenemos un saco dorsal, un anillo emal gástrico que rodea el estómago, ¿sí?, y luego tenemos otras estructuras, un anillo emal, un anillo oral, este sería el laboral, ¿sí?, y una laguna, ¿no es cierto?, una laguna emal radial, o sea, todo va a tener disposición radial. Tiene una pequeña intervención en la circulación interna, digamos. Está rodeado de cavidades celomáticas, como sería esta, por ejemplo, el seno axial, ¿sí? Ahí tenemos la madre porita, ¿sí?, formando los senos emales. Hay ausencia de corazón, no podemos ver, o sea que no hay una bomba contráctil. El principal órgano es el órgano axial. Este órgano axial está en estudio. Lo que se piensa es de que este sistema emal transporta nutrientes desde el fluido celomático a las gónadas, ¿sí? Aparentemente, esa sería una de las funciones que tiene el sistema emal, y otra sería que en este órgano axial se formarían los celomocitos, ¿sí?, que también que podrían llegar a intervenir en la eliminación de
productos de excreción. Bueno, están presentes en todos los fluidos, fíjense ustedes todas las funciones que tienen, no solamente las funciones que yo mencionaba, sino también están presentes en casi todos los tejidos y fluidos de los equinodermos, participan en el reconocimiento y fagocitosis de elementos extraños, en la síntesis de pigmento y colágeno, ¿sí? Para la conformación de ese tipo de tejido muy particular, el tejido que conforma digamos, como una característica que ya vamos a ver como una característica particular de los equinodermos, el transporte de oxígeno y nutrientes, la digestión de partículas y la reparación de heridas. O sea que los celomocitos son abundantes y están presentes entre los tejidos, ¿sí? Diríamos que son células que están distribuidas en todo el organismo. El tejido especial al que me hacía referencia es que este sistema, este tejido conectivo mutable o variable, se ve o se evidencia en la alteración del grado de rigidez o fluidez que presenta el tejido conectivo en los equinodermos. Entonces se piensa que esa característica o esa funcionalidad que tiene el tejido conectivo se debe a los impulsos nerviosos que desencadenan, digamos, estas alteraciones o esta actividad en el tejido conectivo. Este tejido conectivo mutable o variable es importante para la alimentación, la locomoción y la autotomía de brazos y vísceras, que pueden llegar a perderse cuando el animal se ve amenazado. Entonces se piensa de que este tejido mutable que tiene estas particularidades, este tejido conectivo, es importante en todos esos procesos. Otra de las características generales mencionadas por Hickman es que el intercambio gaseoso se realiza a través presentan diferentes estructuras respiratorias en los distintos subfilum, por ejemplo, branquias dérmicas que se denominan pápulas en los asteroideos, los pies ambulacrales en los equinoideos, en los erizos de mar, los árboles respiratorios en las holoturias, que son los combros o pepinos de mar, y las bursas en las ofiuroides o ofiuroideas, o estrellas frágiles o estrellas serpientes. Los órganos excretores están poco desarrollados, y los equinodermos son exclusivamente marinos. Esa es otra de las particularidades. Presentan sexos separados, algunos son hermafroditas, las gónadas están bien desarrolladas, sin aparato copulador, tampoco presentan estructuras sexuales secundarias, como aparecen en otros grupos que habíamos visto la presencia de gonopodios, disculpen. La fecundación general es externa, y algunos pueden llegar a incubar los huevos, o sea, hay como cuidado allí. Presentan regeneración y reproducción asexual por desprendimiento voluntario, como sería el caso de la autotomía, de algún brazo, ¿sí? O de alguna parte del cuerpo, y la posterior regeneración, y la regeneración también de las partes perdidas, en donde cumplen un rol fundamental los celomocitos, ¿sí? El rol de los celomocitos, ¿sí? Aquí vemos una estrella regenerándose. La fisiparidad, en el que el disco central se divide en dos, también está presente, que es la fisión, en el que el disco central se divide en dos, y cada mitad regenera un animal completo, o sea, da origen a un animal completo por procesos de regeneración. Implica conformar nuevamente los tejidos, porque a estas alturas estamos con grupos que son histológicamente complejos,
o sea, presentan una serie de características en relación a sus tejidos. Entre los aspectos del desarrollo ya habíamos mencionado algunos detalles. Tenemos que la gastrulación es por invaginación, siguiendo el patrón de los deuteros tomados. El desarrollo es directo, en algunos con incubación de huevos, en otros es un desarrollo indirecto, con larvas que tienen simetría bilateral, que es lo que nosotros denominamos simetría, que es lo que denominamos simetría primaria, que es la que presentan durante el desarrollo embrional, del desarrollo, en este caso el desarrollo larvario, y esas larvas tienen simetría bilateral y son de vida libre, se fijan al sustrato, luego sobreviene la metamorfosis y para dar forma al individuo adulto, que es de forma de vida sésil, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de larvas, fíjense ustedes, todas las larvas de distintos tipos, las bipinarias, que es de las estrellas de mar, también una brachiolaria, una ophioplútea, que es una larva de los opiroideos, equinoplúteo, que es de equinoideo, una auricularia, que es típica de los holoturoideos, y una doliolaria, que es de los crinoideos, ¿sí? O sea, como vemos, fíjense ustedes, morfológicamente, si bien es cierto, las larvas tienen simetría bilateral, o sea, también implica que tienen una boca y un ano, ¿sí? Tienen una boca y un ano todas las larvas, implica que estas larvas, lleva implícito que estas larvas son de vida libre. Una vez que se fijan, sobreviene la metamorfosis, pasan por la metamorfosis y luego el individuo adulto. Dentro de los crinoideos, que son los lirios que yo ya había mencionado, como los lirios y cromátula, fíjense ustedes que esto es un lirio en donde presenta un pedúnculo, que es el que sostiene el cuerpo del, bueno, forma parte también, por supuesto, del lirio, que presenta una serie de proyecciones, que son los cirros, también estos permiten la fijación al sustrato, y también tenemos las cromátulas, que no tienen el pedúnculo, ¿sí? Que serían estas en formas de abanico, ¿sí? Entonces la parte principal del cuerpo es la que se localiza acá, que es un disco, ¿sí? Disco o cáliz se llama también, ¿sí? En el caso de los lirios se adhieren, como dije, por el pedúnculo, o bien por una serie de zarcillos, como serían esto, y que esto está bastante desarrollado en las cromátulas, ¿sí? Que no poseen el pedúnculo. Bueno, entre las características, esto es un conjunto de características de los equinoideos, que son los más antiguos, ¿sí? El pedúnculo, bueno, es flexible, y presentan, fíjense ustedes, presentan una serie, justamente no tengo acá el pedúnculo, presenta una serie de planos, no se puede ver, bueno, acá quizás no se puede ver muy bien, ya más adelante lo vemos mejor, donde presenta una serie de placas. Esas placas son articuladas, placas calcáreas articuladas, también también le da esa posibilidad de flexibilidad. Y el cáliz, que está revestido por una piel corácea que se denomina tegmen. La boca se encuentra en la parte superior, justamente acá, ¿sí? Veíamos el pedúnculo en los lirios y lo que sería el cáliz, en donde se encuentra la boca, ¿sí? En la parte superior, en el complejo cáliz-tegmen. Ellos son suspensívoros, y el ano también se encuentra cerca, en la parte superior, presentan entre 5 a más de 200 brazos, por eso lo vemos así tan ramificado, inclusive, consistente en una serie de osículos calcáreos articulares, igual que el pedúnculo, ¿sí? O sea que está formado por esas placas esqueléticas que conforman esos brazos, que también son flexibles. También esos brazos presentan una serie de proyecciones que son las pínulas, que bordean el surco ambulacral ciliado, que es como puede verse acá.
Los podios se agrupan en tripletes, están llenos de glándulas mucosas, ¿sí? Esas glándulas mucosas van a permitir adherir las presas, ¿sí? Adherir el alimento. Los podios carecen de ventosa, entonces al carecer de ventosa, la función principal es la locomoción y función sensorial. Carecen de madreporito, ¿sí? Ya veíamos que en los otros todos tienen la placa madrepórica, también carecen de espinas y de pedicelarios. El aparato vascular acuífero funciona únicamente con el líquido celomático. No hay un sistema hemal, como sería el caso de los equinoideos. Presentan órganos de los sentidos escasos y primitivos. Al ser ellos tan primitivos también, ¿cómo puede verse en un lirio de mar, disculpen, cómo puede verse en un lirio de mar lo que sería la región superior? ¿Sí? Fíjense ustedes que tenemos el pedúnculo, los cillos, que bueno, todo, fíjense ustedes que todo el cuerpo, tanto el pedúnculo como los cillos, el cáliz, lo que serían los brazos y la pínula, están formados por placas esqueléticas, ¿sí? Placas que son articuladas, que es también lo que le da la flexibilidad al organismo, ¿sí? Vista desde arriba, vista desde la región superior, vemos esto. Acá tenemos, fíjense ustedes, los surcos ambulacrales que son abiertos, ¿sí? Estos surcos ambulacrales son abiertos, que es donde se localizan los pies ambulacrales, ¿sí? Luego tenemos, acá tenemos las corrientes, los cilios, que generan corrientes para favorecer la alimentación, digamos, el ingreso del alimento a la boca. Acá puede verse también, bueno, el ano, la boca y el ano, situadas en la región superior. Estos serían los brazos, las pínulas, y acá también tendríamos la conformación de las cromátulas, en el cual tenemos que las cromátulas se fijan al sustrato mediante los cillos. Luego tenemos el cáliz, el tegmen, los brazos y las pínulas. Y también visto desde arriba, presentan esta misma conformación. Las ofiuras, que son las estrellas que mencionamos nosotros como estrellas frágiles, estrellas serpientes, ofiuroideas, ¿sí? Fíjense ustedes que tienen, también cuando yo mostré los distintos ejemplos de grupos taxonómicos de los equinodermos, hice una distinción con las asteroides, ¿sí? Acá vemos que se distingue bastante el disco central, ¿sí? De los brazos. Es distinto a las estrellas, ¿sí? A las asteroides, ¿sí? En donde a veces se confunde, ¿sí? No hay sí se sabe que hay una parte central que corresponde al disco, pero hay, digamos, como si fuera da la sensación que es una prolongación. Acá vemos que se visualiza que está el disco y los brazos que, digamos, se vinculan con ese disco central. Fíjense que tiene forma pentagonal, el disco, ¿sí? Incluye, bueno, a estas distintas formas, ¿sí? Con respecto a sus características, acá también tenemos un cúmulo de características. Esos osículos forman una serie lineal de vértebras, se llaman vértebras articuladas, cada uno de esos elementos, que están unidas entre sí por el conectivo y por el tejido muscular. En la región oral tenemos 5 invaginaciones, que son las bursas. Yo mencioné entre las características generales del filum, que presenta bursa, que las ofiuras, que hay distintos tipos de estructuras respiratorias, y que las bursas son propias de las ofiuroideas. También actúan en la eliminación de desechos, esas bursas, y también pueden ser utilizadas como cámara de cría para los embriones. Entonces, estas características, algunas ya las estuvimos mencionando, que el cuerpo es flexible, que los brazos se extienden desde el disco central, los brazos también, como son flexibles, contribuyen a la locomoción, ¿sí?
y los pies ambulacrales juegan un papel importante en el movimiento de los juveniles y en especies que son de tamaño pequeña, en especies excavadoras. En algunas los brazos están ramificados, como vimos algunos ejemplos de Ophiura con brazos ramificados, bastante ramificados. La cara oral está cubierta por una placa, por una delgada capa de pequeñas escamas calcáreas, y la región opuesta, que es la región aboral, presenta placas calcáreas protectoras que forman escudos, y están compuestas por cristales de calcita, o sea, son placas calcáreas. Lo que se piensa es de que algunos estudios han demostrado que estos escudos actuarían como una pequeña lente que enfoca la luz hacia el nervio subyacente, ¿sí? Entonces, estaríamos pensando que las especies que poseen esta característica, si funciona como una lente, esas placas tienen que ser transparentes. El sistema digestivo está confinado al disco central, no presenta ano, ¿sí? Ya habíamos mencionado, entre las características generales, habíamos mencionado que tienen los equinodermos, y algunos equinodermos carecen de ano, habíamos mencionado a las Ophiura, ¿sí? Si bien es cierto, el sistema digestivo es completo, en este caso hay una reducción. Los pies ambulacrales sin ampollas, o sea que solamente están los pies, y algunos poseen varias placas asociadas en la superficie oral. Esta sería la conformación de lo que estuvimos describiendo, ¿sí? Estuvimos describiendo la región oral, fíjense ustedes con la boca, en la región central. Luego tenemos las placas, el escudo oral, ¿sí? Que es esto, que está acá, formada por varias placas. Luego tenemos esto, alrededor de la boca, estas placas que actúan a modo de mandíbula, fíjese que presenta proyecciones en los bordes de las placas, en los bordes internos, en la cara interna, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que vemos? Una placa que se distingue del escudo, en el escudo oral, que es la placa madreporita. Y luego vemos cómo y las hendiduras de las bursas, que están destinadas a la respiración, al intercambio gaseoso fundamentalmente, ¿sí? Y las placas o escudos orales de los brazos que se disponen en esta región oral. En realidad todo el brazo presenta estas placas o estos escudos, nada más que, bueno, como están en la región oral, se denominan escudos orales. Bueno, y vemos la presencia de espina. Luego, en la región aboral, vemos la placa central, ¿se acuerda que decía que tiene función, fundamentalmente, en esta región tienen función protectora, en donde vemos también los escudos radiales, ¿sí? Y las placas articuladas de los brazos, y también la presencia de placas laterales. Esto sería la región aboral. Bueno, ¿qué importancia tienen las cromátulas o lirios de mar? Por supuesto, como todo organismo, forma parte de las redes tróficas por sus variadas estrategias alimenticias, también forman parte de las redes. También por su abundancia, pueden ser usados como indicadores biológicos o ecológicos, ya sea porque sean abundantes o porque hayan disminuido sus poblaciones, indicando la calidad del ambiente en ese sector. Son muy claves para estudios macroecológicos o de biogeografía, debido justamente a que se encuentran en diferentes hábitats, o sea, en diferentes lugares del lecho marino, porque son fundamentalmente bentónicos. Las asteroides, que son las estrellas de mar o soles de mar, que ya mostramos algunas, ¿sí? En este caso los soles de mar y estas estrellas que tienen 5 brazos, son las estrellas comunes que nosotros
o muy conocidas, ¿sí? Estas son algunas de las características ya diríamos generales. Las gónadas y parte del tracto digestivo se extienden, están organizadas en cada uno de los brazos. Bueno, y también esto ya lo había mencionado yo, que no hay una distinción, como sería el caso de las ofiuras, de los brazos, y los brazos entonces tienen una cierta rigidez, entonces no hay una participación activa de ellos en la locomoción, ¿sí? Son de movimientos lentos, ¿sí? Y la placa madreporito se localiza y se abre en la superficie aboral. Los pies ambulacrales se disponen en los surcos ambulacrales que son abiertos en la superficie oral, son completos, presentan tanto ampollas como ventosas. Se acuerda que en los crinoides vimos de que no tienen la ampolla. Son predadores de esponjas, gasterópodos, bivalvos, poliquetos, otros equinodermos de menor tamaño, y también pueden llegar a alimentarse de otros, de pequeños vertebrados como los peces, ¿sí? También tienen la característica de tener autotomía y regeneración de partes perdidas. El esqueleto calcáreo está formado por varillas, cruces, placas embebidas en tejido conectivo, ¿sí? O sea, conformando esa estructura rígida, ¿sí? Las espinas y la superficie externa están cubiertas por una gruesa cutícula segregada que es producida por la epidermis, que es ciliada. Los cilios lo que hacen, recuerden, es favorecer el barrido o la movilización de los fluidos, ¿no? De los fluidos junto con el fluido de organismos o de algunas partículas. Otras estructuras son las pápulas, que dijimos nosotros que las pápulas son las estructuras respiratorias, están conectadas, tienen a su cargo el intercambio gaseoso, que son branquias dérmicas, están conectadas a la cavidad celomática para el intercambio gaseoso, y los pedicelarios, que mantienen limpia la superficie. Se acuerdan que también ya habíamos explicado que los pedicelarios que tienen un pie, ¿no es cierto?, y una serie de valvas que con esa capturan, que son móviles por la presencia de músculo, y que con eso capturan el alimento o capturan pequeñas presas. De esa manera limpian la superficie y que están ubicados, por lo general, son más abundantes en la región oral, donde se encuentra la boca, bueno, y en este caso. Bueno, esto que estuvimos hablando, aquí vemos, ¿no es cierto?, esta sería la región aboral, en donde vemos el ano, la placa madreporito y los brazos, que es lo que podemos visualizar en esta foto, ¿sí? Bueno, también se ven las espinas, ¿sí? Luego acá, esta sería la región oral, en la cual vemos la boca, los surcos ambulacrales. Fíjese que los surcos ambulacrales son abiertos, ¿sí? Allí pueden verse también las espinas dispuestas en ese surco, que es lo que vemos, dispuestas, digamos, en toda la superficie, que es lo que vemos acá, ¿sí? Y los brazos, ¿sí? Bueno, tejido de otra, estas estructuras que vemos de otro color son los pies ambulacrales. Entonces, en la conformación vemos la disposición radial. Fíjense ustedes cómo se distribuye ese sistema digestivo. El sistema digestivo, las gónadas, están dispuestas radialmente, ¿sí? Acá se presenta el ano, un ciego intestinal, ¿sí? Y lo que sería acá la boca, los sistemas, ¿sí? Acá tenemos las placas, las piezas ambulacrales, ¿sí? Que son los pies ambulacrales, ¿sí? Y acá también puede verse el sistema vascular acuífero con los pies ambulacrales, que son los que emergen a través del surco ambulacral. Entonces, este es el detalle de un brazo, en el cual podemos ver, ¿no es cierto?, lo que serían las ventosas, ¿sí? Este sería la ampolla, el canal radial, ¿sí? Canal lateral, que conforman que están localizados en el surco ambulacral, ¿sí?
acá hacia ambos lados vemos las gónadas dispuestas en el brazo, ¿sí? Luego vemos parte del sistema digestivo, esta es parte del intestino, en forma de ciego, acá en forma plegada. Luego acá lo que se ve es las placas, los osículos, cada una de esas piezas calcáreas que conforman este endoesqueleto. Bueno, también puede verse la pápula que emerge allí, las espinas que están ubicadas sobre mamelones, ¿sí? Y también pueden verse acá los músculos y nervios longitudinales y apicales. Entonces, podemos ver cómo se distribuyen los sistemas en el interior de los brazos, y los pies ambulacrales en el interior de esos surcos ambulacrales que son abiertas. ¿Qué importancia tienen las estrellas de mar, diríamos, o asteroides? Juegan un rol ecológico de gran importancia en las redes tróficas, justamente por las características de su modo de alimentación, ¿sí? Inclusive esa característica produce en algunos casos un impacto económico en algunas especies que son cultivadas como las asterias, dado que se alimenta vorazmente de mejillones, vieras y de las almejas. Especie puede ocasionar distintos daños, digamos, en algunos, diríamos, animales de cría o animales que son criados o cultivados para la producción económica, como los mejillones, las vieiras que son bivalvos, recuerden, y las almejas, ¿sí? que se tienen en lugares de cultivo, producción, fundamentalmente para la alimentación. Entonces, esta especie, que es Asteria samuriensis, produce grandes daños económicos, debido justamente a su alimentación. También intervienen también son utilizados, no intervienen, sino que son utilizados en estudios de contaminación, en toxicología. También como modelo experimental y de desarrollo, debido justamente a que las larvas, los huevos, tienen un lindo tamaño que permite su estudio, ¿sí? Tienen un buen tamaño que permite su estudio en laboratorio, y poder hacer seguir, de hecho, muchos de los estudios, de la descripción de estudios, si nosotros nos ponemos a analizar los libros de texto de distintos autores y trabajos científicos, vamos a ver que hay estudios minuciosos del desarrollo de los erizos, de las estrellas de mar, ¿sí? Debido justamente a esta característica. Entonces son utilizados como modelo de estudios experimental del desarrollo. Tienen gran capacidad de colonización, o sea que son abundantes, afectando la fauna de peces. ¿Por qué? Porque lo que hacen es depredar los huevos, ¿sí? Entonces, también, digamos, allí se establece una competencia que puede tener gran efectos ecológicos en ese equilibrio, digamos, que debe existir en esos microhábitats o ambientes en los hábitats donde están distribuidos, en donde también los peces también tienen una distribución de sus poblaciones, ¿sí? Para los peces no es lo mismo la localización de los huevos que la localización de las larvas y de los adultos, ¿sí? Hay una distribución para proteger, ¿sí? Para evitar que los adultos de la propia especie, de sus congéneres, se coman los huevos y las larvas. Entonces, estas estrellas pueden llegar a afectar esos huevos, fundamentalmente los huevos o juveniles de las especies de peces. Bueno, luego tenemos el otro grupo, que son los equinoides o erizos de mar, o galletas de mar, o bizcochos de mar, se llaman, o dólares de arena, como sería en donde vemos, ya mencionamos la distribución, ¿no es cierto? Mencionamos la distribución radial. Si bien es cierto, acá las placas están fusionadas,
la distribución radial de esas placas, algunas placas que son perforadas, y que a través de las cuales emergen los pies ambulacrales, ¿sí? Acá lo que podemos ver son las espinas, acá vemos los mamelones de las espinas, acá los ambulacros que son petaloides en los dólares de arena o galletas de mar, se les llama también. Bueno, entre las características de este grupo, de los equinoideos, presentan las piezas esqueléticas, se unen, porque esto ya lo mencionamos varias veces, en un caparazón rígido, los poros atraviesan las placas ambulacrales, que vimos los orificios, también cuando mostré una imagen, los orificios de los pies ambulacrales. Otra de las características, presentan una estructura particular para la alimentación, que se denomina la linterna de Aristóteles, que es un conjunto de piezas esqueléticas. Este aparato también, esta estructura también forma parte del sistema endoesquelético de los equinodermos en general, que está presente únicamente en los equinoideos y que utilizan para la alimentación. No poseen brazos ni surcos ambulacrales, como vimos en las imágenes. Los podios están dispuestos en 5 áreas, simétricamente, entre áreas interambulacrales, que es donde no se ubican, ¿sí? Que están separados, digamos. Son similares a los asteroides, a los pies, o sea que son completos. Tienen tanto ventosas como pies ambulacrales, como ampollas, ¿sí? Las ampollas que están en una región, ¿sí? Y la ampolla y la ventosa, que sería el pie ambulacral. Los erizos presentan largos y rígidas espinas, que también vimos que forman parte del endoesqueleto, que están articuladas al esqueleto mediante tubérculos que pueden mover por acción de los músculos, ¿sí? Las usan para introducirse en las grietas, también las usan para la alimentación, para la defensa. Si se rompen o dañan, esas espinas son reemplazadas. O sea que el papel de las espinas es importante, ¿sí? Como vemos, además pueden moverse, ¿sí? Y les permiten, optimizando de esa manera el desplazamiento en el sustrato, ¿no es cierto? Permitir ubicarse en zonas de grietas o depresiones del sustrato, del ambiente marino. También presentan pedicelarios, que también ya habíamos descrito que forman parte del endoesqueleto, estos pedicelarios. Algunos globosos, que también ya vimos la imagen, o sea, son más bien redondeados, y que poseen glándulas de veneno, ¿sí? Para la defensa fundamentalmente. Recuerden que habíamos dicho que los pedicelarios los utilizan para mantener limpia la superficie, contribuyendo de esa manera a atrapar, ¿no es cierto? Atrapan también pequeños organismos o restos de organismos. Los pliegues de paredes, presentan pliegues de paredes delgadas que están localizadas fundamentalmente en la región de la boca, alrededor de la boca, de la superficie oral, que son las branquias, que son las branquias dérmicas, también llamadas pápulas. Algunos presentan eferidios, que son georreceptores, que permiten detectar la localización en el sustrato, ¿sí? de estas estructuras que tienen, los eferidios tienen formas redondeadas, también están distribuidos en la región oral, ¿sí? Recuerden que la región oral es la que mira hacia el sustrato, ¿sí? Importante en la locomoción y en la localización del animal durante su desplazamiento. Entonces estos eferidios cobra importancia su accionar. Bueno, los equinoideos tenemos dos grupos. Por un lado, los equinoideos regulares y los irregulares. Esta distinción se debe a las características de la simetría, fundamentalmente con la morfología y la simetría, que presenta simetría pentarradial casi perfecta, los equinoideos regulares. Las áreas ambulacrales forman hileras continuas que van desde la región oral, que es ventral, ¿no es cierto?, hacia la región aboral. Generalmente tienen forma globosa,
como serían los erizos de mar. Y los equinoideos regulares serían los que no son erizos, que pueden presentar diferentes tipos de simetría bilateral relacionados al tipo de vida. Las áreas ambulacrales se encuentran solo en la superficie oral y aboral, por la forma de pétalos, se los llama ambulacros petaloideos, y en muchos casos tienen forma aplanada, por eso se habla de una simetría, diferentes grados de simetría bilateral, porque no es lo mismo, digamos, la disposición que tienen las estructuras. En un erizo tenemos ¿cómo se disponen estas, que estuvimos explicando, estas placas? ¿Sí? En un erizo, ¿sí? Que dijimos que acá están las placas ambulacrales y las placas interambulacrales. Fíjense cómo se observan el orificio de los pies ambulacrales. Esta sería la región aboral, ¿no es cierto?, en la cual vemos, fíjense ustedes, las placas genitales dispuestas radialmente, una que se distingue, que es la placa, madre porito, que es cribada, o sea que es perforada. Cada una de estas placas genitales tiene el gonoporo, o sea la abertura. Acá en el periprocto, en la placa central, en esta placa que es el periprocto, se ubica el ano, ¿sí? Y tenemos, digamos, estas placas son las placas de forma poligonal, que son las placas ambulacrales, ¿sí? Y estas placas interambulacrales. También vemos un tubérculo mamelón, que es donde se localizan las espinas, ¿sí? Esta sería una imagen, una foto, en donde vemos la disposición radial de esas placas genitales con sus gonoporos, ¿sí? Y estas que son las placas ambulacrales y las placas interambulacrales. Ahí pueden verse los orificios, ¿sí? Que es lo que podemos ver acá. Tanto las placas genitales como se distingue por su mayor tamaño, además por la presencia de las aberturas o de los poros, esta placa cribada. Entonces, en la superficie del erizo de mar se encuentra la linterna en la superficie oral. Se encuentra, acá me equivoqué, chicos, disculpen, en la superficie oral, sería acá, corrijan, del erizo de mar tenemos la boca con la linterna de Aristóteles. Fíjense que acá tenemos la boca, los dientes emergen, ¿no es cierto?, en este sector emergen, que es lo que puede verse acá en la imagen, esto que puede verse acá, ¿sí?, en una forma de estructuras dispuestas radialmente, que son los dientes, ¿sí? Estos dientes están vinculados con alveolos que son placas, ¿sí?, que serían formas de placas, se les llaman pirámides también por la forma, ¿sí? Y bueno, acá vemos que contienen a los dientes, ¿sí? Bueno, después tenemos estas estructuras que forman parte del caparazón, como unas proyecciones, en las cuales se fijan los músculos retractores. También tenemos músculos protractores que se fijan a las placas. Entonces, la acción de esta musculatura permite el movimiento de estos dientes, que actúa como un aparato masticador, que es la linterna de Aristóteles. Presenta un complejo mecanismo que permite la masticación del alimento, presenta 5 pares de músculos, o sea que tienen músculos retractores, que son de disposición radial, por supuesto, porque acá también tenemos una disposición en 5, pirámides o alveolos, y 5 pares de músculos retractores y músculos protractores. Lo que hacen estos músculos es, los protractores empujan la linterna o las pirámides hacia abajo, y llevan a exponer los dientes. Y los protractores y los retractores llevan los dientes hacia adentro. En una foto puede verse esto, ¿sí? Puede verse o sea que en el ejemplar podemos ver los dientes.
También en esas superficies, recuerden que habíamos dicho de que están los pedicelarios, ¿sí? Y también acá podemos encontrar los pieambulacrales, ¿sí? En ese sector. Fíjense cómo se ubican los pies ambulacrales, la forma que tienen los pies ambulacrales, ¿sí? La forma, cómo se proyectan esos pies ambulacrales. El dólar de arena, que tiene una superficie dorsal y ventral, ¿sí? O sea que tiene un aplanamiento dorso-ventral. Acá tenemos una superficie dorsal, por eso hablamos de una transición hacia una simetría bilateral, y en la región ventral se localiza la boca, que sería la región oral, ¿sí? Y los surcos alimenticios, que son abiertos, ¿sí? Estos surcos alimenticios son abiertos, ¿sí? Tienen una localización dorso-ventral. ¿Qué importancia tienen estos erizos de mar? Fíjense ustedes que, bueno, tienen importancia, como dijimos, todos los animales tienen importancia ecológica en general, ¿no es cierto? En este caso, debido justamente al modo de alimentarse y a sus características muy particular, pueden alterar la composición de los ensambles de algas y de invertebrados. Por lo tanto, pueden producir bioerosión, ¿sí? Entonces eso va a afectar la distribución de los organismos en el interior de esos arrecifes, ¿sí? Tanto las algas como los ensambles de invertebrados, afectándolos, digamos. Entonces va a afectar tanto la distribución como la abundancia, pudiendo llegar a afectar ese equilibrio, ¿sí? Y afectando, por supuesto, a los arrecifes coralinos. Las gónadas también tienen importancia económica, los equinoideos, debido justamente a las gónadas, que son utilizadas en gastronomía, son un plato muy, muy apreciado de la cocina gourmet. Entonces, esta es la parte del animal, bueno, además de los caparazones que son utilizados en ornamentación o como recordatorios, ¿sí? Cuando se visita el mar. Luego tenemos bueno, entonces luego tenemos lo que serían los holoturios, ¿sí? Habíamos mencionado que en el caso de los holoturios, nosotros al principio mencionamos que los osículos podían estar fusionados, adoptar formas de placas articuladas, placas poliédricas, o bien estar dispersos, que sería el caso de los pepinos del mar. Pepinos de mar o combros u holoturias, en los cuales vemos de que el cuerpo, eso determina que el cuerpo es blando, que el cuerpo sea blando, digamos. Otra de las características es de que experimentaron un alargamiento, ¿sí? Entonces, como que también hicimos referencia a esto, es como que hay podríamos hablar de una simetría bilateral en donde en un extremo se ubica la boca y en el extremo opuesto el ano. En un extremo que sería el oral, la boca con los tentáculos, y en el extremo opuesto el ano, ¿sí? Pero las estructuras tienen disposición radial. Entonces, acá vemos distintos ejemplares. Muchas veces en algunas especies los pies ambulacrales se desarrollan solo en la región que toca con el sustrato, en la región, digamos, de la locomoción, solamente se desarrollan allí. O sea que hay una reducción también. Bueno, tienen forma de gusano, por supuesto, forma alargada, al tener esa forma alargada, ¿sí? Entonces,
el cuerpo es alargado en el sentido del el eje es oralaboral, si bien es cierto, hablábamos de región anterior y región posterior, como estamos hablando de una simetría bilateral, los osículos son microscópicos, embebidos, por supuesto acá hace referencia que están embebidos en el cuerpo, ¿no es cierto?, en la pared del cuerpo, dándole esa textura blanda. El árbol respiratorio presentan esa estructura respiratoria. Recuerden de que vamos con distintos tipos de estructuras respiratorias en los distintos taxones. La estructura, presentan estructura muscular, que se extiende, o sea que el cuerpo es muscular, la estructura del cuerpo es muscular, que se extiende desde la cloaca, ¿sí?, dentro de la cavidad celomática, El cuerpo es blando y flexible, carecen de brazos, pero sí tienen tentáculos. La simetría, bueno, se habla de una simetría bilateral, ¿no es cierto? Diríamos de que, si bien es cierto, hay una disposición radial, como vemos, que el eje es oral-laboral, ¿sí? Nosotros en la simetría radial hablamos de un extremo anterior y posterior, por eso decía yo que en el extremo anterior está la boca, cuando mostraba el organismo, y en el posterior está el ano. Sin que haya una diferenciación, digamos, de la región, sin que haya una diferenciación en una región cefálica, que justamente es una característica de la simetría bilateral, la cefalización, no sé si se acuerdan, y la cerebratización. Los podios están ubicados en lo que sería la región, en las áreas ambulacrales, que las vimos, ¿no es cierto?, la disposición radial, generalmente tienen ventosas, y las usan para la locomoción, y también las usan para adherirse al sustrato, que es lo que yo mencionaba, ¿sí?, que a veces están desarrolladas en la región ventral, diríamos, que toca con el sustrato, que es en forma de un pie, ¿sí? En forma de un pie, están distribuidos allí para favor, que permiten adherirse, y recordemos de que los pies ambulacrales están vinculados con secreciones de glándulas adhesivas. Bueno, la pared del cuerpo generalmente es verrugosa, es coloreada, como vimos en los distintos ejemplos. Pueden presentar tentáculos plumosos en el extremo anterior, y pueden proyectarse desde la boca y contribuir a la captura de alimentos. Cada tentáculo tiene una ampolla, que suelen estar cubiertos por una sustancia pegajosa, digamos. Entonces eso va a permitir adherir a las presas, ¿sí? Y también pueden alimentarse extrayendo, digamos, los componentes orgánicos del sedimento que ingieren, ¿sí? O sea, porque ellos son de hábitos de vida bentónicos. Y en el bento, que sería la región profunda, digamos, las regiones del sustrato, más vinculadas al sustrato, de allí extraen de ese sedimento los componentes orgánicos, o sea, los desechos, diríamos desechos o algunos elementos o organismos que pueden encontrarse allí. Otra de las características particulares es de que la placa madreporita se encuentra libre en el celoma. El sistema vascular acuífero aparentemente hasta hoy se sabe de que no se conecta con el exterior, ¿sí? O sea, el sistema vascular acuífero es interno, ¿sí? Es distinto a todos los otros en los cuales existe una placa. ¿Se acuerdan de que existe la placa madreporita, que es una placa cribada, ¿sí?, que a través del cual ingresa el agua al sistema? Bueno, algunos poseen también un sistema EMAL con corazones pulsátiles. ¿Se acuerdan que el sistema EMAL también cumple gran desarrollo en la producción de los celomocitos? Tienen un buen desarrollo de la musculatura,
de la musculatura longitudinal y circular. Justamente en ese cuerpo blando que es flexible. Acá vemos, ¿sí? Este representa las características, ¿sí?, de un pepino de mar, de un cobro de mar, en el cual vemos la región oral con los tentáculos, luego le sigue la faringe, ¿sí?, luego el estómago, ¿sí?, luego el estómago, luego el intestino, ¿sí?, el intestino, la cloaca y el ano, ¿sí?, que está ubicado en el extremo posterior. Por eso se habla de una simetría bilateral, por el alargamiento en el sentido oral a voral, porque es un organismo que taxonómicamente en simetría bilateral, con una modificada hacia una simetría bilateral, y en su extremo los tentáculos, que vemos que contribuyen a capturar los alimentos. Luego tenemos, fíjense ustedes, que acá se encuentra, este es el sistema vascular acuífero, en el cual vemos el canal anular, luego vemos las vesículas de Poli, en la madre porito, que es interna, que está en relación con la cavidad celomática. Luego tenemos el seno emal dorsal, que discurre de esta manera, ¿sí? Luego también se destaca, bueno, acá tenemos la gónada, luego se destaca el árbol respiratorio, y que es el árbol respiratorio desde la cloaca hacia la región anterior. Luego tenemos lo que serían los músculos. Fíjese cómo se disponen los músculos en la pared, los músculos de disposición dorsal, en la pared del cuerpo, y acá tenemos los músculos cloacales, para la eliminación de los desechos de la digestión. Bueno, la holoturia, la importancia está centrada en la movilidad de la materia orgánica en los sedimentos, que es lo que dijimos, que lo que hacen los tentáculos es remover los sedimentos y tratar de extraer la materia orgánica. Eso produce una bioturbación que se denomina, que es una movilización de esa materia orgánica que está sedimentada o que se encuentra en el lecho marino. Tienen importancia económica porque hay una comercialización de la pared del cuerpo, porque es una pared muscular, una pared blanda, gruesa, conocida como beche de mer, trepin, que es un plato de gourmet, ¿sí? Y adicionalmente contiene una gran cantidad de compuestos que son biológicamente activos, que son utilizados, bueno, para la HIV, cáncer, artrosis, que están siendo utilizados, que están siendo estudiados, ¿sí? Desde el punto de vista experimental, para poder remediar este tipo a través de las sustancias que presentan, poder remediar estas enfermedades que tanto aquejan a la humanidad, a los seres humanos. Bueno, entonces, hasta acá llegamos con lo que sería los distintos grupos dentro de los equinodermos, ¿sí? Digamos, los grupos, caracteres así muy generales dentro del grupo de los equinodermos, que sería, digamos, el último grupo de invertebrados que vamos a estudiar, ¿sí? Ya la próxima clase, si ustedes observan el calendario que yo les mandé, cuando les mandé el link de las clases, tenemos que la próxima clase entramos en el estudio de los, entramos en el estudio de los cordados, del filum cordado, ¿sí? Que ya sería, digamos, nuestra recta final de grupos a estudiar, ¿sí? Entonces, este sería el último grupo dentro de los invertebrados que nosotros estudiamos en las clases de zoología. Entonces, llegamos hasta acá,
¿sí? Ya los libero, chicos, ¿sí? Quizás me apure mucho, ¿sí? Pero este es un grupo muy lindo para estudiar, ¿sí? Inclusive para poder, van a estudiar ustedes a través de fotos, a través de imágenes. Ya sabemos que estamos en este camino, por lo menos en la facultad, hasta hoy, vamos a seguir virtual, que es lo programado, ¿sí? No sé si va a haber algunos cambios, no sé si, porque lo que escuché, no sé si ustedes, no acá de Salta, ¿no? Escuché la noticia desde de Buenos Aires sobre el tema de la educación universitaria, que algunas prácticas que requieran el trabajo en los laboratorios, sí o sí, pueden ser, van a ser presenciales, y también, digamos, qué sé yo, prácticas en medicina, o algunas prácticas que sí o sí tienen que hacerse en aula, aparentemente, es un dicho, ¿no es cierto?, una opinión, aparentemente se está pensando en el regreso, digamos, a la presencialidad. No sé en Salta qué pasará, seguimos en pandemia acá, digamos, o sea, en pandemia con actividades virtuales. Habría que ver cómo va la cuestión de la vacuna. Entonces, digamos, está todo o sea que tenemos que estar atentos, ¿sí? Tenemos que estar atentos, vamos a estar informándoles, comunicándoles nosotros todas las novedades, como siempre lo hacemos, inmediatamente, ya sea por el aula y por el correo electrónico o el WhatsApp, comunicamos rápidamente las cosas, van a estar al tanto de las novedades. Hoy no tengo ninguna novedad, hoy no me llegó nada todavía, ¿sí? Estoy viendo a ver si llegó algún correo electrónico con alguna novedad, de lo cual hasta el momento no hay nada, ¿sí? Entonces seguimos como estamos con esta organización, ¿sí? Así que bueno, esto es todo por hoy, ¿sí? Así que bueno, espero de que haya quedado claro esto, y bueno, ya saben que las dudas lo pueden hacer a través del correo electrónico, a través del aula virtual, bueno, que tenemos la sala, en un rato tenemos la sala, así que bueno, yo los libero, chicos, del encuentro de hoy. ¿Alguien tiene algo para decir? Chicos. Chicos. No, profe. No, profe. Bueno, muy bien, chicos. Los libero entonces, ¿sí? Ya nosotros nos vamos a estar encontrando, si no nos encontramos en la sala, nos encontramos el próximo lunes, ¿sí? Y que bueno, que tengan éxito en los trabajos prácticos, en sus guías, en sus mapas mentales y en sus cuestionarios, ¿sí? Entonces acá terminamos la actividad. Los libero. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, chao, profe. chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.